que van a ver es referente al ramo de diagnóstico electrónico de maquinaria pesada, y mi guía es correspondiente al sistema de inyección electrónica del Diesel Common Rail, inserción de falla. Bueno, el marco teórico que veremos a continuación es el sistema Common Rail. Es un sistema de control electrónico de combustible diésel que fue desarrollado para cumplir los siguientes objetivos: reducir el ruido, disminuir las emisiones contaminantes, disminuir el consumo de combustible, mejorar el comportamiento del motor, en particular mayores torques a bajas velocidades. Este sistema base su función en disponer del combustible a alta presión, presión máxima de hasta 1350 bar para todo estado de funcionamiento del motor. Para ello el combustible se encuentra a una alta presión en el múltiple de combustible a presión de inyección, desde donde es inyectado a través del respectivo inyector controlador electrónicamente al interior de la cámara. Debido a lo anterior, la bomba de inyección es utilizada solo para mantener el combustible en el interior del múltiple a una alta presión, despreocupándose de funciones como regular la cantidad de combustible y su adecuada distribución en el interior de los cilindros, ya que es la unidad electrónica de control, o en su siglado ECM, la que regula el momento y el tiempo de abertura de los inyectores. Con los datos proporcionados por una serie de sensores, el control electrónico de la entrega de combustible y avances de inyección permite que el combustible sea bombeado a una alta presión óptima en forma independiente de la velocidad de funcionamiento del motor. El sistema de inyección de Common Rail está compuesto por los siguientes elementos: la bomba de alta presión, incluida en la carcasa de la bomba de alta presión, alimentada con combustible por la bomba de transferencia. Esta bomba confiere la alta presión al múltiple de combustible a una presión de inyección que entre paréntesis nosotros conocemos como Common Rail. El combustible el múltiple de combustible a presión de inyección que contiene el combustible a presión. Los inyectores controladores electrónicamente que inyectan la cantidad precisa de combustible en el momento apropiado. La unidad electrónica de control, o ESM, que controla la inyección, flujo, tiempo e inyección de la presión del múltiple de combustible de acuerdo con las condiciones de operación del motor. Los sensores que dan la información para el control exacto de la inyección, los sensores son los siguientes: el sensor de presión del múltiple, el sensor de temperatura de combustible, el sensor de temperatura del aire de admisión, el sensor de temperatura del refrigerante, el sensor de temperatura el sensor de velocidad del motor y el sensor de flujo masivo de aire. Bueno, también tenemos que nombrar que existen otro tipo de sensores, los cuales existen como el sensor
de pedal del acelerador o acelerómetro, el sensor de presión del turbo y los circuitos de baja presión. En el circuito de baja presión se aspira el combustible del depósito por medio de una bomba de suministro, previo a un filtro que separa contaminantes del combustible, evitando así el desgaste prematuro el combustible que sale de la bomba de alta presión, la que lo fuerza dentro del múltiple generando una presión máxima de 1350 bares, la presión de riel permanece constante. Para ello se emplea una válvula de control de presión para asegurar que ésta no exceda o caiga bajo el valor deseado al interior del riel. Todo vez que se inyecta combustible se extrae del múltiple a alta presión y se inyecta directamente al cilindro. Cada inyector inyecta combustible una por cada cilindro. Contiene una válvula de solenoide que recibe al comando de apertura desde la SM y mientras permanece abierto se inyecta el combustible a la cámara de combustible del cilindro. Los sensores de temperatura, que sería el sensor de temperatura, es una termistancia, o sea, una resistencia variable, no lineal. En esto es que no será proporcionalmente correlativa. La lectura de la medición con respecto al efecto que causa la señal en este sensor. Ejemplo, si tuviéramos que medir la temperatura desde 0 a 130 grados, no sería 1 volt, sino sería de 0 a 2,5 volt o igualado a 65 grados, y 5 volt sería tan igual como decir 130 grados. Sino que está preparado para enviar señales a la UC entre 1 y 5 volt, y esta será la encargada para decir para decidir qué corrección efectuará con los distintos actuadores, resistencia o voltaje, o son las funciones del tester que se pueden utilizar para su control, ya que estos funcionan con 5 volt, que fueron reducidos de 12 volt de la batería por la SU, y es la idea por lo pareja, ya que no sufre la variación del acumulador.